Bienvenidos a todos. Este es el podcast de Abra Casabra en el que te contaremos todo lo que tienes que saber sobre la compra y venta de una propiedad en Andalucía, en España. Soy Manuel, el asistente personal hecho con inteligencia artificial de Abra Casabra, su anfitrión hoy. Recibimos muchas preguntas, y además de eso cada mes también recibimos algunas personas en la oficina, que compró una casa en algún lugar, pero están en la miseria después. Nos dicen que el agente inmobiliario, o incluso el abogado a veces, dijo ciertas cosas durante el proceso de compra que después resultan no ser del todo correctas, o no dijo cosas importantes. Por lo que estas personas compraron con confianza y luego resulta que después tienen problemas. O quizás no lo entendieron bien porque no estaba explicado en su idioma. O personas que compraron directamente a un propietario, sin apoyo profesional, y perdieron su depósito. O a veces siguieron consejos que encontraron en las redes sociales. Y tantos otros problemas como ilegalidad del inmueble, sorpresas desagradables relacionadas con el estado de la vivienda, documentos del inmueble nada en regla, defectos ocultos, etc. A veces es increíble. Y los problemas pueden ser tan variados, demasiados para mencionarlos. A menudo no se trata de deshonestidad, sino normalmente de que a estas personas no se les dio la información correcta, o la información incorrecta, o ninguna información en absoluto. O a veces eran un poco demasiado crédulos, y, si nosotros en Abra Casabra podemos ayudar, por favor. En la inmobiliaria Abra Casabra, estamos ante todo para asesorar y orientar, así que por supuesto que ayudamos a esas personas, porque sentimos mucho que esto siga ocurriendo hoy en día. Por eso hoy queremos volver a recalcar que más vale prevenir que curar, como se suele decir. ¿Cuáles son los 10 mandamientos que debes cumplir para estar mínimamente protegido frente a los errores? ¿Errores que te costarán dinero o que a veces pueden convertir tu sueño español en una pesadilla? Tranquilo, es muy sencillo. Sigue los consejos de Abra Casabra o pregúntanos, para comprar con seguridad y sin preocupaciones. De lo que se trata principalmente es de qué comprobaciones debes hacer definitivamente antes de una compra. Y desde luego antes de firmar un contrato de compra. En primer lugar, debes saber que aquí en Andalucía hay 3 pasos en el proceso de compra. El contrato de reserva. Eso sí, no los usan en todas partes, este es mayoritariamente estándar en el interior. Y un contrato de reserva de este tipo tiene ventajas. El compromiso, como lo conocemos en casa, también llamado a veces el contrato del 10%. Y luego la escritura notarial. Entonces, ¿cuáles son estos 10 pasos más importantes que debes dar o observar? Mandamiento 1. En primer lugar, encontrar un corredor de confianza y abogado. En efecto, en primer lugar, para todas estas comprobaciones e indagaciones, la intervención de un corredor de confianza, que preferiblemente hable aún su propio idioma, durante el periodo de compra es esencial si no quiere correr ningún riesgo. Y, por supuesto, un abogado de confianza, que también hable un idioma que usted entienda. Además, pida referencias al agente y al abogado. Y mira si tienen buenas críticas. Mandamiento 2. Comprueba el estado de la propiedad. Durante el proceso de compra, y antes de comprometerte contractualmente y pagar dinero, es fundamental que averigües todo lo que puedas sobre la situación legal, fiscal, financiera y física del inmueble, porque el notario no lo hace. Ahora, ojo, no hay ningún problema en firmar una reserva condicional. Eso sí te lo recomiendo porque para cuando hayas investigado todo, puede que la casa ya esté vendida. Pero, fíjate que esa reserva está condicionada a todo lo que te estoy contando aquí. Entonces no tienes ningún riesgo. Porque, en España, el comprador es el responsable del control de la propiedad. Si hubiera problemas más tarde, usted es responsable, no el notario. Así que, de nuevo, el abogado de confianza, que también habla un idioma que entiende bien es crucial. Y, de nuevo, un agente de bienes raíces también te hace sentir que te van a guiar en todo de la A a la Z, incluso después de la compra.
Además, asegúrese de que su agente y abogado con el que está trabajando es local. En España hay 17 comunidades autónomas con miles de municipios entre ellas. Aunque en teoría la ley es la misma para todo el mundo, se interpretan o aplican de manera diferente dependiendo de la región, y luego las reglas son a menudo diferentes en todos esos municipios. Por lo tanto, consiga un agente inmobiliario y un abogado de confianza que trabaje y viva lo más cerca posible de la región donde desea comprar su nueva propiedad. Lo más cerca posible es un 10 a 15 kilómetros o máximo 20 a 30 kilómetros del municipio donde va a comprar. También es importante saber: los notarios españoles no tienen el mismo papel que los alemanes, franceses, belgas, holandeses y notarios de otras nacionalidades. Porque realizan todas las comprobaciones legales y urbanísticas de la vivienda antes de la venta, mientras que el notario español no está obligado a hacerlo. El notario español es en realidad un testigo del Estado, nada más. Así que en España es el comprador el responsable de comprobar la propiedad durante la compra. Una cláusula en la escritura notarial de compraventa estipula que el comprador conoce el estado legal, urbanístico y físico del inmueble. Esta cláusula dificulta la prueba posterior de la culpa del vendedor por ocultar determinada información. Ten en cuenta que en cuanto a los defectos ocultos, estás cubierto, sin embargo, hasta 6 meses después de la escritura. Mandamiento 3. ¿Qué inspecciones debe asegurarse de hacer? La lista de comprobaciones y verificaciones que tú, comprador, debes realizar durante la compra es muy larga. Cuando digo aquí, el comprador, quiero decir que es el quien tiene que asegurarse de obtener toda esa información y que además es muy consciente de que ese es justo el papel del agente inmobiliario, ayudarle y asesorarle en ello. El agente tiene que asegurarse de que obtiene todos los documentos necesarios. Y por supuesto, luego es función del abogado investigarlo todo. Mandamiento 4. ¿Qué documentos deben poder ver todos ustedes, o su abogado por supuesto? La nota simple. En España las deudas no están vinculadas al propietario, sino a la propiedad, y de nuevo, depende de ti averiguarlo lo antes posible. Antes de firmar el contrato de reserva, usted debe pedir al propietario o al agente de bienes raíces para proporcionar la más reciente nota simple. La nota simple es el extracto del registro de la propiedad. Este documento le informa, entre otras cosas, sobre la descripción de la propiedad, si el vendedor es realmente propietario de la finca, cómo se obtuvo, si hay o no hipoteca o deudas inscritas, si existe servidumbre o derecho de tanteo municipal o autonómico. En la nota simple también encontrarás información sobre el año de construcción, si el inmueble está en zona rural o urbana, la superficie de los elementos principales y el diezmo en caso de copropiedad. Por estos motivos, también debería recibir una nota simple reciente, ya que las cosas pueden haber cambiado entre tanto. Y tenga en cuenta que aunque el propietario sea una sola persona, la nota simple puede incluir que se requieren las firmas de otras personas para renunciar a cualquier derecho que puedan tener sobre la propiedad. En España existen 2 registros relacionados con la propiedad inmobiliaria. Uno es el registro de la propiedad, es decir, el registro de la propiedad que acabamos de mencionar. El otro es el registro de la propiedad, catastro. El objetivo principal del registro de la propiedad es servir de base para la aplicación de impuestos como el IBI, el equivalente español del impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto de sucesiones y donaciones, o el de transmisiones patrimoniales. Nota: en el caso de los bienes inmuebles, puede haber diferencias significativas entre el registro de la propiedad y el registro de la propiedad. Por ejemplo, puede haber diferentes direcciones, pero sobre todo, a menudo puede haber una diferencia de superficie que a veces puede duplicarse. También debe saber que si la diferencia es superior al 10%, el registro puede congelar la inscripción hasta que se aclare la situación. Por lo tanto, en estos casos, es importante incluir en el contrato de reserva y el acuerdo preliminar de venta que estos problemas deben ser resueltos por el vendedor, antes de la firma de la escritura en el notario. Como la rectificación de estos documentos a veces puede llevar años, recomendamos que el coste de esto
se deduzca a la hora de firmar la escritura. De esta manera usted todavía puede comprar la propiedad ahora y su abogado puede comenzar los ajustes después. Mandamiento 5. Fíjate también en el valor de referencia. En el IBI encontrarás el valor de referencia de la vivienda. Sin embargo, eso suele estar desfasado desde hace tiempo. Desde el 1 de enero de 2022, un nuevo método de cálculo, el valor de referencia, puede suponer un aumento significativo del impuesto sobre la compra de un inmueble en España. Por ello, es importante disponer de esta información antes de tomar una decisión. La nueva ley establece que el valor de mercado a efectos fiscales es el valor de referencia aprobado por el Registro General de la Propiedad. Este valor se calcula a partir de los precios de las transacciones inmobiliarias registradas por los notarios y el registro de la propiedad. Y en ocasiones puede ser diferente al que se ve en el IBI. O incluso diferente del precio que realmente pagaste. Importante porque hay penalizaciones aparejadas, tanto para el comprador como para el vendedor. Mandamiento 6. El EPC, el certificado energético. No se puede otorgar una escritura ante notario sin un certificado EPC válido. El certificado energético es obligatorio desde junio de 2013 a la hora de vender o alquilar una vivienda. Informa sobre el consumo energético y las emisiones de CO2 del inmueble. Es responsabilidad del vendedor, que debe contratar los servicios de un técnico certificador, obtener el certificado energético de su inmueble. Ten en cuenta que el certificado energético tiene una validez de 10 años, excepto si la calificación energética es G. En ese caso solo tiene una validez de 5 años. Mandamiento 7. Impuestos, cargas e ingresos locales. Tu intermediario también debe pedir al vendedor copias de los últimos recibos de pago de IBI, luz, gas y agua, para que tu abogado pueda averiguar si hay alguna factura pendiente. Mandamiento 8. Exigir documentos. En caso de que la vivienda se encuentre en una urbanización o por ejemplo si se trata de un apartamento, el propietario debe entregarte también los estatutos de copropiedad. Esto es imprescindible si quieres alquilar tu nueva vivienda con fines turísticos, ya que los estatutos pueden prohibirlo. El vendedor también debe enviarle las últimas actas de la Junta General Ordinaria de Copropietarios y las facturas adjuntas. De esta forma podrá saber si tiene que pagar las reformas u otras obras votadas en la última Junta General. Y también tendrás entonces el importe y el desglose de los gastos de copropiedad. Y la prueba de que en la fecha de la Asamblea General, y sobre todo en la fecha de la firma ante notario, su propiedad está libre de toda carga a cargo de la comunidad de copropietarios. Mandamiento 9. En algunos casos, también necesitarás otros documentos. También puedes solicitar la escritura de compraventa anterior si el vendedor ya compró la vivienda a un propietario anterior. De este modo, podrá comprobar especialmente que no se han realizado cambios en la casa, como ampliaciones o reformas internas. Si ha habido un cambio significativo, por ejemplo, una ampliación de la casa, una piscina, un garaje, un cambio sustancial en la arquitectura interna, estos a menudo aún no están incluidos en los documentos oficiales de la propiedad. Puede solicitarlos al departamento técnico del ayuntamiento, pero le recomiendo que mejor deje que lo haga su abogado. El certificado de aptitud. Desde 2012, los edificios colectivos de más de 50 años, 45 años en Cataluña, deben someterse a una inspección técnica. El propietario debe entregarte el certificado de aptitud del edificio. No es obligatorio en todas las comunidades autónomas españolas, pero sí en las 4 principales: Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. Este informe de inspección de edificios es un informe que certifica cómo se encuentra un edificio en cuanto a estado de mantenimiento, en cuanto al cumplimiento de la normativa de accesibilidad y en cuanto a eficiencia energética. El informe de inspección de edificios se puede solicitar a los propietarios de edificios de viviendas colectivas, según un calendario establecido. Tenga en cuenta que si no se ha realizado la inspección en el edificio, el notario deberá mencionar en el contrato de compraventa que tiene pleno conocimiento de que no se ha realizado esta inspección técnica.
La cédula de habitabilidad. En las regiones en las que se exige este documento, Cataluña en particular, durante la fase de compra del inmueble y, antes de que usted firme el contrato de arras, el vendedor debe entregarle la cédula de habitabilidad. Es la cédula de habitabilidad o la licencia de primera ocupación. O incluso antes, si es posible, por ejemplo en el momento del contrato de reserva. La cédula le informa de que la vivienda está destinada a ser habitada y que es habitable. En algunos casos, la ausencia de este documento significa simplemente que la casa no está destinada a ser habitada, o que se construyó sin licencia de obras. La cédula tiene una validez de 15 años y debe actualizarse. No es obligatoria en todas las regiones españolas. Con nosotros en Andalucía, a veces se pide, sobre todo por el banco si uno quiere pedir una hipoteca aquí. El LEFO o DAFO, o a veces llamado SAFO, también es un certificado muy solicitado. Uno muy importante, porque hay muchas ambigüedades y discusiones al respecto. En 2012, la Junta de Andalucía aprobó una nueva ley para regularizar la situación de cientos de miles de viviendas construidas ilegalmente en el campo. Por ello, la mayoría de los municipios andaluces han establecido desde entonces un procedimiento para solicitar un certificado especial llamado DAFO. No es un requisito legal tener este certificado ni comprar o vender con él y, lo que es importante, no convierte la propiedad en legal. Pero este DAFO puede dar a los propietarios una garantía adicional por escrito de la situación legal y administrativa de la propiedad. Sin embargo, también tiene desventajas. Puede contactar con nosotros en cualquier momento para un asesoramiento más detallado sobre este importante tema en info@abracasabra.es. La mayoría de las propiedades no disponen de este certificado. Esto en sí no es un problema, al contrario de lo que muchos dicen. Mientras la vivienda no esté en una zona protegida y las partes construidas tengan más de 6 años, en lo que respecta a Andalucía, se pueden regularizar y no serán demolidas. Salvo que en su día se dictara una orden de demolición y aún no se hubiera ejecutado. Pero esto no es muy habitual. Otro documento que suelen pedir los compradores, el permiso de turista. Si quiere alquilar la propiedad que quiere comprar a turistas durante la temporada o por periodos cortos durante el año, necesitará una licencia turística. Sepa que esta suele ser intransferible, por tanto, debe volver a solicitarla. Compruebe también si la vivienda puede estar ya alquilada por un periodo más largo. Si el inmueble ya está alquilado, es importante saber cuándo vence el contrato actual. Desde la nueva ley de arrendamientos de larga duración de marzo de 2019, un nuevo arrendador ya no puede exigir la finalización del contrato. Y el inquilino sigue teniendo derecho a permanecer en la vivienda hasta el final del contrato de 5 años. Esto ya ocurría antes de marzo de 2019, pero solo si el contrato de arrendamiento estaba inscrito en el registro de la propiedad. Sin embargo, ten cuidado, la ley en torno al arrendamiento cambia regularmente. Mandamiento 10. Controle el estado físico de la vivienda. Debe inspeccionar la propiedad y tomarse el tiempo suficiente para hacerlo. Si ha decidido comprar la propiedad, debe comprobar cada detalle antes de dar su consentimiento a la compra. Pregunte a su agente inmobiliario si conoce a algún contratista de confianza. Porque seamos sinceros, los compradores no podemos saberlo todo, ¿verdad? A menos que usted mismo sea un abogado con licencia, y un fontanero, carpintero, electricista, y también un contratista. Y aún así en un país extranjero. También por eso hemos fundado Abra Casabra Total Home Solution, porque la vida bajo el sol no comienza con la firma en el notario, sino solo cuando su casa está completamente en orden. Y de eso nos encargamos nosotros. Tras la inspección, el primer comentario de los compradores suele ser que hay manchas de humedad, y los compradores a veces se desaniman por esto. El origen de este comentario es que en US, la mayoría de las casas tienen sótanos y por lo tanto obviamente no es normal si hay manchas de humedad. Aquí es diferente. Las casas están construidas sobre una capa de cemento, directamente sobre el suelo, por lo que a veces no se puede evitar la humedad por capilaridad y se puede considerar normal.
Esto en caso de que los puntos de humedad sean bajos contra el suelo, por supuesto. Sin embargo, si hay manchas de humedad en lugares más altos, tenga cuidado porque puede indicar una fuga. Lo que sí hay que mirar bien es si hay grietas en las paredes, y comprobar 2 veces en ciertas regiones donde el suelo es menos estable. Compruebe si el tejado es impermeable, compruebe las instalaciones comunes como ascensores, calefacción central, etc. Y compruebe la calidad de los materiales. Preste especial atención a los techos y suelos, la calidad de la carpintería, las ventanas y puertas en particular, y los suelos de parqueo baldosas. ¿Qué antigüedad tiene la instalación eléctrica? Y, muy importante, ¿cuánta es la potencia? Es la potencia que te da la compañía que puede soportar tu instalación eléctrica. En muchas viviendas antiguas, es demasiado baja porque entonces se utilizaban pocos servicios como aires acondicionados, lavadoras y otros electrodomésticos. Para tener un mínimo confort, te recomiendo que compruebes que la potencia es de al menos 5 kilovatios. Esto lo puedes ver en la factura de la luz, pero también comprueba la caja de fusibles. Por supuesto, la mayor parte de esto también se puede cumplir con paneles solares. Energía barata en el país del sol. Nuestro servicio Abra Casabra Total Home Solution estará encantado de asesorarle. Revisa también los suministros de agua y gas, iluminación, aire acondicionado, calentadores de agua, baños y cocinas. Y si hay piscina, asegúrese de comprobar cuidadosamente si hay grietas y estabilidad. Si compra amueblado, tenga en cuenta que amueblado no es lo mismo que con todo el contenido. Evite discusiones innecesarias durante el proceso de compra y asegúrese de que el agente inmobiliario realiza un inventario detallado que se adjuntará al compromiso. Cuando llegue el gran día de la firma de la escritura notarial, asegúrese también de que su agente inmobiliario vaya a inspeccionar a fondo la casa el día antes de la firma de la escritura o unas horas antes. Si usted compró la casa amueblada, o con todo el contenido, usted quiere asegurarse de que todo está todavía allí. Excelente. Ya está un paso por delante. Ahora tienes todos los conocimientos para comprar tu propio lugar bajo el sol sin preocupaciones. Como usted nota, el papel del agente de bienes raíces es extremadamente importante. Así es como lo vemos en Abra Casabra Real Estate de todos modos. Como dice nuestro lema, con nosotros, lo que ves es lo que obtienes. Y, al menos, ahora ya sabe lo que debe tener en cuenta. Y así será puro disfrute. Espero que le haya gustado nuestro podcast. Pronto nos escuchará de nuevo con nuevos temas apasionantes. Todo lo que necesita saber para comprar o vender una propiedad de manera óptima aquí en España. Si usted tiene alguna pregunta específica, no dude en enviarnos un correo electrónico a olivier@abracasabra.es y asegúrese de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.